Miércoles 16 de agosto, aquí estamos en esta jornada que corresponde a esta semana, nueva semana de actividades. Es como un día lunes, de repente, no sé, ya lo dije antes, esto es como un híbrido, pero aquí estamos, eso es un detalle. Estamos, sí, esta mañana con doña Jennifer Elaz Alegría, candidata a diputada del Partido Socialista. ¿Cuántos años de militancia llevas, Jennifer? Voy a cumplir en septiembre aproximadamente 15 años de militancia. 15 años. Sí, Tú entraste en las juventudes entonces. entre ¿En la Coyhaique o juventud. En acá? Coyhaique. En Ya. Coyhaique ingresé en mi liceo. Ah, desde la época Sí, en estudiantil. la época estudiantil ¿Ya como ingresaba. socialista o ahí te Sí. incorporaste después? No, yo me incorporé, en el colegio me incorporé al socialismo. Ya. O sea, no vengo de una familia así de partidos. Mi Sí, sí. familia no es militante Son independientes son todos. independientes, más vinculados al comunismo Ya, ideológicamente que al socialismo. ya, Pero yo siempre he tomado definiciones en varios aspectos, así que, ya. y una de las cosas que quise tomar definición tempranamente fue en la militancia partidaria. Además existía al interior de mi establecimiento educacional un grupo de jóvenes que sí eran hijos de compañeros militantes que trabajaban dentro del establecimiento educacional en algunas áreas que eran sociales y, Ya. y a ese proceso al que yo me incorporé y que hoy día me lleva. Estaba recordando hoy día que el año 2009 Sí. me entregaron un reconocimiento de 10 años de militancia. Ya. 10 años de militancia, o sea, eso es Imagínate. una vida de militante. ¿Cómo Y no? yo en ese sentido yo creo que es súper transparente en decirlo. Hoy cuando existe un gran cuestionamiento a los partidos políticos, cuando eh, se presume que la ciudadanía de antemano rechaza a quienes participan de la Mm. colectividad política, yo creo que lo más fácil para muchos es declararse independientes, Sí, claro. ser críticos y cuestionar ciertas las estructuras de manera rupturista. Sin embargo, yo he planteado siempre en todas las instancias en las que yo he estado, es que yo milito en un partido político, soy socialista y hoy cuando existe esta crisis, para mí el desafío no es modificarlo desde afuera, no es desde la puerta hacia afuera, sino desde la misma casa donde yo siempre he estado. Esto es como si existiera un problema familiar, no lo voy a resolver a la casa del vecino, sino que voy a resolverlo al interior de mi casa. Sí, sí, Así claro. que yo soy socialista y hasta el momento que yo he ejercido el socialismo, que me lo han preguntado varias veces, no ha existido una contradicción entre lo que yo he realizado, lo que yo he buscado con la ideología socialista. Porque la Ujú. ideología socialista, si uno dice a rajatabla, como Sí, dicen sí. las personas más adultas, pregona principios. Ujú. ¿Ya? El accionar de algunos militantes y socialistas, eso va por otro carril. Oye, a propósito de ello, justo caes en un tema cuando uno dice el mundo socialista de viejo cuño. Ellos hablan de un socialista, de un socialismo Mm, puro y dice doctrinario, por sobre todas las cosas, no tiene nombre ni apellidos. no, Y ellos siempre, uno de repente ha conversado con esta vieja guardia socialista, el socialismo de Allende, por ejemplo, ellos no le ponen de qué facción, de qué línea, entonces un poco discrepan con eso, siempre. Y yo me imagino que sí, más de alguna vez te lo han hecho sentir, porque sí. tú te verán así como, ah, pero esa niñita, y, a ver, ¿y de dónde salió esa niñita? En fin, y seguramente te has encontrado con muchos de ellos y te plantean esta Mm, inquietud. ¿Y mm. usted de qué corriente es, mijita? ¿De dónde milita usted Sí. dentro del socialismo? ¿Tú eres de ese socialismo puro o estás en alguna facción también? Dentro del Partido Socialista hay muy pocas personas que no participan de algún núcleo porque el ordenamiento del Partido Socialista es territorial. Ujú. Entonces yo participo también del núcleo Ana María Díaz, ¿ya? ¿Ya? De la ex compañera compañera fallecida, en este participo yo. Y también ideológicamente, si uno tuviera un encauzamiento, participo en la corriente de la nueva izquierda, Ya. ¿ya? Desde ahí participo. Eh, Sin embargo, yo cuando he conversado con los compañeros, si bien los compañeros eh, todos asumen un socialismo puro, los compañeros socialistas conocen el socialismo. Hoy día la trayectoria del socialismo es mejor conocida e indiscutiblemente la conoce mucho mejor los antiguos militantes. Y los antiguos militantes
saben que nuestro Partido Socialista ha trabajado desde la fracción de pensamiento, no la fracción ideológica. Entonces, yo siempre lo digo, el hecho de que existan corrientes no significa un fraccionamiento en la actuación, Claro. implica que hay distintas visiones de cómo los principios del Partido Socialista se plasman en los procesos. Hoy día, por ejemplo, cuando uno dice la nueva izquierda, qué significaba en el momento de la creación de la nueva izquierda, es que el marxismo, como ha sido concebido, requiere una adaptabilidad a los procesos evolutivos, o sea, pensar que lo que hace 30 años atrás era aplicable, es igualmente aplicable hoy en día, eso no es efectivo. Y esos son principios que nosotros, las distintas corrientes van promoviendo. Y en eso se produce un encauzamiento que no necesariamente tiene que ver con un encasillamiento en la actuación. Yo, antes que ser nueva izquierda, antes que participar de un núcleo, soy socialista, porque yo ingresé al socialismo. Yo no ingresé a... Estos son como distintos cuartos al interior de una casa. Para graficarlo bien. Pero mi casa, mi domicilio político conocido, como dice esta frase tan reiterada, es el socialismo. ¿Cómo no? Y tú llegaste a la Universidad de Magallanes e inmediatamente te involucraste a los movimientos sociales, políticos, me imagino, inmediatamente te presentaste aquí al mundo socialista y fuiste presidenta de la Federación de Estudiantes, no sé si por 1 o 2 periodos. Cuando llegué a la Universidad de Magallanes, mi primer desafío fue estudiar. Yo reconozco que ¿Y tú estudiaste? Derecho. Me costó un poco insertarme en este proceso porque además uno venía con una tremenda responsabilidad socioeconómica, porque venir a estudiar con el esfuerzo que significaba para mis papás traerme acá, mi primer desafío fue dedicarme a estudiar. Entonces, no fue una incorporación inmediata. De hecho, cuando me pidieron que pudiera postular, yo decía, pucha, es que tengo otro desafío en este momento que tienen que ver con mis responsabilidades. Pero finalmente uno entiende que los procesos personales, en la medida que se armonizan con lo que uno piensa, porque desde las institucionalidades políticas, administrativas, sociales, movimientos, lo que uno hace es contribuir a otros. Y eso en ese sentido yo creo que es lo que siempre me ha permeado. Cómo desde donde yo estoy puedo contribuir a otros. Y eso fue la principal motivación que yo tuve para aceptar, por ejemplo, el desafío de ir por primera vez a la Federación de Estudiantes, que estuve 3 años en la conducción siendo parte de la conducción de la Federación de Estudiantes, electa democráticamente, para que no suene dictatorial o no. Tuve 3 años en este proceso y la verdad que cuando uno mira hacia atrás dice, bueno, aquí no puedo sino estar conforme con lo que significa estar en un movimiento social. Los movimientos sociales son los que hoy engrandecen al país, son los que colocan los temas. Hoy día los temas de agenda de un candidato presidencial, de un candidato parlamentario, no pueden no estar asociados a lo que los movimientos sociales plantean. Y hoy se ha producido constantemente un desconocimiento de los movimientos sociales. A los movimientos sociales les cuesta más, ¿cierto?, llegar a ser escuchados. Nosotros cuando planteamos los temas que hoy están, por ejemplo, a propósito del financiamiento en la educación superior de las universidades estatales, que es un tema que ha puesto en discusión fuertemente hoy Gabriel Boric y el diputado Morano, es un tema que nosotros planteamos hace 10 años atrás. O sea, 10 años atrás, siendo estudiante, con un mínimo sentido común, entendíamos que el problema estructural de las universidades... Eso 10 años atrás me viene recordando así como el movimiento pingüino, más o menos. Claro, en el 2007 se inicia el movimiento, a fines del año 2007, comienzo del 2008, se inicia el movimiento aquí en la Universidad de Magallanes bajo un eslogan que fue creado por nosotros que se llamaba ¿Dónde está el Estado? Ese era nuestro eslogan. Nosotros nos preguntábamos dónde estaba el Estado con sus universidades. Es el padre de las universidades del Estado, y nos encontrábamos que, por decirlo así, la pensión de alimentos que recibía la Universidad de Magallanes no permitía contar con infraestructura adecuada, no permitía que el nivel docente fuera el óptimo, y que para sacar recursos lo que hacía la universidad bajo este sistema dual de financiamiento en que está el Estado y está el privado, donde el privado son los aranceles, el mayor cobro, el mayor aporte del financiamiento de las universidades venía de los privados, o sea, de lo que pagaban los aranceles, que son elevadísimos y que no tienen un correlato necesariamente con la calidad que se entregaba en la formación. Y eso es un problema que nosotros lo planteamos, una propuesta que lo planteamos hace 10 años. Entonces, cuando uno dice
que hoy es un tema que está en discusión. Bueno, nos dicen en realidad los que mejor conocen sus temas son los propios actores. Y eso pasa en todo orden en todo orden de cosas. Cuando tú me relatas esto y aparece que este es un tema que está en discusión hoy en día, vuelve a caer y vuelvo a plantearte lo mismo que uno le ha planteado a tantos candidatos que han pasado por acá, no solamente en el tema político, ojo, en todo el mundo de la operación, de la operatividad del Estado, de los servicios públicos. Todo es lento. Todo es lento, todos los procesos. Oye, para construir algo es lento. Los grandes proyectos son lentos. Hospital se demoraron 10 años en hacerlo. El proyecto Centro Antártico hoy día dice para el 2022, no sé cuánto, el 2020, 22, 5 años más. Todo se hace lento. La fibra óptica pasa por diversos procesos lentos. No es que, pero si fuera el Transantiago lo hacemos en un año. Porque las miradas... Porque cada vez, hemos atendido al número, a cuántos son los beneficia. A cuántos beneficia. Y eso es algo que hay que modificar, porque eso, efectivamente zonas como Magallanes, como Aysén también, son zonas que donde la densidad poblacional no es baja, o sea, el territorio Pero eso es no vasto. Tener una mirada de Estado, no tener una mirada geopolítica importante. Falta esa mirada de Estado. Pero además pasa porque las coyunturas políticas también se han modificado. Hoy día las grandes trabas que tiene el sistema político chileno para todo este fortalecimiento tiene que ver con el instaurado lucro en el sistema chileno. Porque regular las universidades del Estado, con todo respeto, saltan automáticamente las universidades privadas. ¿Por qué a la universidad del Estado le entregan recursos y a las universidades privadas no? Bueno, porque las universidades privadas lucran con la educación. Porque lo que usted recibe no lo reinvierte, sino que se distribuye entre los dueños. Y hoy el sistema que ha imperado en Chile ha sido prevalecer el lucro en todas esas materias, en salud, en educación. El más claro ejemplo fue la Universidad del Mar. Todos esos dineros que llegaban estaban en el mundo inmobiliario, o sea, esos dineros se iban para otras partes. Por nombrarlo así cortito nomás. La sociedad de espejo, porque hoy día las grandes instituciones lo que hacen es que uno puede revisar, por ejemplo, instituciones aquí mismo en Magallanes que tienen 3 RUT, o sea, un RUT para la universidad, un RUT para el IPE y un RUT para el CFT, porque las universidades por ley tienen prohibición de lucrar, pero crean una sociedad que es la dueña del inmueble, que le arrienda a la universidad el inmueble, y la universidad le paga a esa sociedad, que son de los mismos dueños. Entonces se ha vulnerado la ley en ese sentido, y a los FT sí se les permite el lucro. Por eso tenemos instituciones que tienen bajo un mismo alero y que produce diferencias. Por ejemplo, en el caso de INACAP hay alumnos que estudian pedagogía. Resulta que pedagogía corresponde al Instituto Profesional INACAP y no al CFT INACAP. Pero quienes están adscritos a la gratuidad no es el instituto, es uno de sus RUT, sino es el Centro de Formación Técnica. Y ese estudiante que estudia en el mismo lugar, ocupa el mismo casino, tiene los mismos profesores, resulta que como queda acogida su carrera al otro RUT, no accede a la gratuidad. Entonces son sistemas que donde lo que ha primado no es el bienestar final para el joven o la joven, sino lo que se ha hecho es mantener un sistema perverso en que se sigue respaldando se vulnera. Se ha vulnerado. Entonces, y eso pasa en materias también de salud. Uno ve cómo se ha cuestionado el tema de las concesiones en materia de salud. Uh-huh. Y esas son temáticas que en esta región donde la conectividad, por más que nosotros hay que valorar que se ha avanzado en materia de conectividad, uh-huh, sigue siendo la conectividad una gran problemática en la región, y la conectividad acá cuesta vidas. Sin duda. Cuesta vida. Y eso tiene que armonizarse con salud. Revisaba hace muy poco en otros países donde situaciones muy similares como esta, donde es posible que a través de los gobiernos regionales, por ejemplo, se promueva la creación de centros regionales de especialistas. En otros países se ha apuntado a fortalecer la falta de especialistas a través, por ejemplo, de las carreras técnicas intermedias, técnico en odontología, técnico en oftalmología, técnico en dermatología, que son miradas que van teniéndose en otros países, así como también se ha promovido, por ejemplo, la formación de médicos en familia, o sea, estos médicos con un poquito más de conocimiento en distintas áreas.
también, técnico en geriatría también, que ha también. proliferado mucho el cuidado Sí. adulto mayor. Entonces son áreas de especialidad que también uno debiera comenzar a revisar con mirada de educación, pero con mirada también de lo que significa en las zonas extremas como esta, donde la ausencia de especialistas es un tema. ¿Qué te parece la lucha de los porvelireños por los 4 profesionales que están pero a pie Sí. juntillas y que al 31 de agosto, si no tienen respuesta, se vienen marchando desde Porvenir? Bueno, será por mar o por algún lugar, hasta el gobierno central acá en Es Punta una, Arenas. yo creo que no solamente es una legítima petición, es el derecho que le corresponde a cualquier ciudadano hoy día garantizar el acceso a la salud. Porque cuando nosotros decimos que en Magallanes la conectividad cuesta vida, piensa en Porvenir. Piensa en Claro. Porvenir, piensa en Puerto William. Así que yo creo que el Estado tiene que tener una mirada distinta en estas materias. Una mirada que responda a la diversidad que tiene el país, porque Magallanes no es igual al resto de la región. Sin duda. Constantemente nos dicen, oye, ustedes son regionalistas, ustedes se creen diferentes. Sí, se Y creen uno, diferentes. eso no- Ustedes lloran mucho, son muy llorones. Y dice, bueno, Sí. pero Sí, yo, guagua que no llora no mama. Sí, Exactamente, sí, guagua sí. que llora no mama. Pero además, acá somos un estado unitario administrativamente, pero no somos un estado unitario de características comunes. Y eso es lo que tiene que primar. Ujú. Si fuera por eso en Magallanes, el plan de zona extrema fue una excelente Una herramienta, bueno. herramienta. Y yo creo que el plan de zona extrema es un programa que tiene que permanecer. Porque Una es lucha, misión. bueno, yo el otro día tuve la posibilidad de conversar la mañana con el candidato Piñera. Le pregunté si este plan de zona extrema propiciado por la presidenta Bachelet en su mandato de ser el elegido presidente tendría una continuidad. Me dijo que sí, que todo lo bueno se va aumentando, como él dijo que los hospitales lo dejó andando, que dejó andando tantas horas y que ahora la presidenta Bachelet lo había ejecutado, etcétera, etcétera. Pero dijo que sí, que lo iba a hacer. Lo mismo que la gente que está estudiando en la universidad que tiene gratuidad, ¿van a mantener esa gratuidad? Por supuesto. Me Pero dijo, no van a aumentar, eso dice. Exacto. Hasta ahí nomás llega. Sí. Por lo tanto, la señora que está pensando en su hijo El en 2018. el 2018, si Sebastián Piñera Bueno, pierde su derecho. Pero al 18, ojo, Al porque 19. al 19, porque Claro. él ingresa en marzo. Supuestamente si resulta elegido, o el que resulte elegido, estas cosas tienen que continuar. Así Tienen que como el continuar. plan de zona extrema debería continuar como una herramienta constante de desarrollo de Magallanes. Pero no solamente... Bueno, está la lucha de los futuros parlamentarios, Sí, pues, también. Pero no solamente tiene que continuar. Aquí es súper importante que la ciudadanía, y quizás en el momento en que se dio este proceso, quizás no se le tomó el impacto que tenía. Si nosotros recordamos, en todas las capitales provinciales se llevó adelante un proceso de conversación en torno a qué queríamos. Sí, claro. ¿A qué queríamos en que se invirtieran estos recursos? Y, por ejemplo, el tema de salud en esta materia, el tema de los especialistas, es algo que perfectamente a través del plan de zonas extremas uno pudiera plantear como ciudadano, también como parlamentario, para poder fortalecer este tema. Yo creo que es perfectamente realizable generar un centro regional de especialistas, ¿cierto?, con financiamiento de gobierno regional, donde, por ejemplo, además haya estudiantes en prácticas que vengan acá, Claro. que complementen con becas regionales para especialización, para personas que son, o sea, médicos, que están estudiando, por ejemplo, puedan hacer su especialización, su práctica acá. Yo creo que es importante generar ese impacto. Y ahí la participación ciudadana es fundamental, porque lo que la ciudadanía debe plasmar, lo que piensa, lo que necesita, para que esto tenga eco. Si Sin finalmente nosotros, los parlamentarios, son llamados y el gobierno es llamado a responder esas necesidades. Antes de ir a un tema más personal, no personal, sino de realización de campaña, de lo que queda hasta el 19 de noviembre, Jennifer, último tema de lo cual mucho se está debatiendo hoy en día en la agenda de gobierno, las pensiones, que es un tema que salió la semana pasada. La presidenta ha echado a andar este proceso de mejorar la reforma de pensiones. ¿Qué piensa Jennifer Elaz sobre esta materia? Mira, yo creo que el proyecto, a juicio muy personal... ¿Lo conoces? Sí, por Ya. supuesto. No es suficiente partir con eso. Si bien es un gran avance en materia de gobierno, yo creo que en eso no nos perdemos. O sea, Ya. pensar que las pensiones van a subir en un 20%, de producirse el efecto que se quiere,
es valioso. Ya, cómo ¿ya? no. Me agrada volver a este concepto solidario como fue concebido cuando se crea, ¿cierto? Ujú. Este La famoso, jubilación, sí. este famoso decreto ley, el famoso el 3500. Sin embargo, creo que el siguiente paso que le queda al legislativo, también al ejecutivo, es efectivamente hacer una reforma profunda al sistema de pensiones. ¿Ah? Porque hoy la demanda social es terminar con lo que hablábamos hace un rato, terminar con el lucro Sí, sí. en las pensiones, porque siguen subsistiendo el sistema de las AFP. O sea, la variación es para este nuevo porcentaje de cotización, este nuevo órgano colectivo Sí, sí. es para ese porcentaje, pero sigue subsistiendo aquel mal que cuestiona la ciudadanía, que son las AFP. ¿Tú eres partidario de no más AFP? Yo soy partidaria de no más AFP. ¿Y cuál sería la fórmula entonces? El otro, esta reforma de pensiones sería como un ápice, como una punta de lanza para hacer desaparecer lo otro. Sí, yo creo que depende cómo se tramite el proyecto legislativo, porque el ¿Ya? proyecto legislativo ahí hay cosas que quedan muy amarradas si es que se Bueno, aprueban en esos términos. pero ¿Ah? seguramente esta materia va a ser, no se va a resolver O ahora. sea, ahora Para el futuro sí, parlamento va a tener que discutir aquello. ha dicho la presidenta que espera sacarlo en febrero. ¿Ah? Eso Pero de dice. repente por sacar cosas apuradas no se Sí. resuelven bien, después Mira, hay que estarlas mejorando. yo creo que sin duda es una necesidad evidente mejorar las pensiones. Entonces, en el corto plazo, lo que hace esta reforma es efectivamente dar una respuesta temprana a eso. O sea, Ujú. yo creo que no hay adulto mayor que no vaya a alegrarse de recibir un 20% más de su remuneración que se produce, ¿cierto?, desde el primer momento. Pero el desafío que tenemos como Estado va más allá de entregar un Ujú. incremento parcial, ¿cierto?, en este proceso. El desafío que tiene el Estado es modificar el sistema actual. Y eso solo se logra eliminando las AFP. Porque la AFP sigue siendo un enclave como lo es el Tribunal Constitucional, por Sí, ejemplo, sí, claro. como lo es el principio subsidiario de la Constitución política, que no permite que efectivamente los beneficios lleguen directo a los adultos mayores o pensionados, dependiendo cuál sea el tipo de pensión. Entonces yo creo que la eliminación de la AFP es el gran desafío que tiene el sistema. En nuestro Chile nos acostumbramos de un tiempo a esta parte a tener diversos entes que regulan sobre lo que ya regulan. Me explico, está Sí, en la superintendencia, que se han creado la de superintendencia todo. de todo, de sanitaria, de salud, de gases, de combustibles, la superintendencia de seguros y valores, en fin, un Mm, montón de superintendencias. Así también tenemos el famoso TC que uno lo ve ahí en la prensa, TC, Tribunal Constitucional. Constitucional. Entonces, no sé si está Contraloría o el Tribunal Constitucional, pero al final ahora está el Tribunal Constitucional el tema del aborto, si eso ya se votó. Se discutió hasta la saciedad, años discutiendo en el Parlamento, se hizo en la última instancia. Ahora Mm. no, tenemos el Tribunal Constitucional. Más de 130 veía yo, personas, Audiencias. audiencias, para que resuelvan. O sea, vamos a estar hasta el año 2019 discutiendo. Mm, mm. Oye, tanta instancia que se ha creado, tú eres Sí, abogada, ¿no es cierto? sí. Y lo más probable es que, por ejemplo, inclusive si nosotros planteáramos la eliminación de la AFP, que es algo que seguramente la presidenta revisó, en un sistema actual como el nuestro, como prima el principio de subsidiariedad y el derecho de propiedad es tan importante en la Constitución, que está establecido dentro de las garantías que la Ujú. Constitución otorga a las personas, de casos naturales y jurídicas. El derecho de propiedad está de tanto valor en nuestra Constitución que hoy día los dueños de las AFP tienen un derecho de propiedad sobre su negocio, y probablemente un proyecto como ese pudiera ser declarado inconstitucional. Eso es lo que haría la derecha. Puede Sí. existir mucha voluntad legislativa, pero el Tribunal Constitucional puede declararlo, valga la redundancia, inconstitucional. Por eso aquí el mayor desafío para todo aquello que la ciudadanía piensa constantemente, de que por qué el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse ahora en 5 personas, lo que se resolvió un parlamento de 120 Sí, por años. por año. ¿Por qué 5 personas pueden hacerlo? Y eso es únicamente porque la Constitución que nuestro país tiene es una Constitución que otorga derechos a unos pocos, que garantiza y profundiza el sistema del derecho de propiedad y el lucro. Y eso no va a cambiar en el país mientras no cambiemos el marco normativo más importante que tenemos, que es la Constitución. Y ahí es el principal desafío que tiene cualquier parlamentario, cualquier candidato presidencial, es modificar
la constitución política, porque eso abre la puerta a que, por ejemplo, se establezca la educación como un derecho, que hoy día no está garantizado en la educación. Si hay un privado interviniendo, no se puede acceder a la educación. Permite modificar el sistema de pensiones sin necesidad de pasar posteriormente por otro proceso como el Tribunal Constitucional. Permite, por ejemplo, dar garantía hoy día a materia de salud, a este sistema tan complicado que hoy día nos enfrenta frente a las enfermedades raras. O sea, estos sistemas, todo solo pueden modificarse en la medida que esa Constitución pueda ser modificada. Y eso requiere un esfuerzo de los parlamentarios, pero también de los ciudadanos. Ojalá que las bases de los ciudadanos participen en estos procesos y digamos fuerte y claro que si no queremos más FP, si no queremos más lucro en las universidades, no queremos más Constitución del año 80. Mira, aquí complementan un poco, y esto ya como los minutos finales. Buenos días, el PS se cometió en una serie de irregularidades en las elecciones de diputados y COR es una vergüenza. Después dice, no se respetaron prioridades y ganaron las tendencias. Ahí se completa la idea. Sí. Puede ser, son visiones particulares que tienen los procesos. Yo probablemente... Tú me decías que puede ser que esté más radicada en el tema de los cores. Sí, en el tema de los cores se produce eso, no sé a nivel parlamentario, porque a nivel parlamentario lo que se hizo fue, se respetó la priorización que estaba a nivel regional. Entonces, lo que no sucedió necesariamente en su máxima extensión en los consejeros regionales, donde hay una compañera que no fue incluida y fue reemplazada por una persona que no es militante del partido. Entonces, ¿de un mundo independiente? De un mundo independiente. Y eso sí ha generado un malestar al interior de la colectividad del PS. Para concluir, Jennifer, agradeciendo esta visita, Jennifer Elaz Alegría, la candidata a diputada del Partido Socialista para las próximas elecciones, ¿cómo se enfrenta a la campaña? ¿A dónde apunta? ¿Cuál va a ser la banderita de lucha? La principal banderita de lucha es el territorio. ¿No? Yo estoy convencida de que, y así me he dado cuenta, siempre me dicen, no, la gente está aburrida, que le toquen la puerta. Yo tengo la seguridad que no es así. Las personas necesitan sentir la cercanía o la candidata, una persona que pueda empatizar con las problemáticas, que además hay que estar donde la gente está y la gente no está en un escritorio, la gente no está en asambleas, sino está en sus casas, en sus barrios, las mujeres, los hombres. Y hay que ir a conversar. De ahí se observa la realidad. Eso es lo principal. Yo lo he dicho, o sea, yo vengo de una realidad común como la de muchos. Pero eso no me hace dueña de una verdad, porque yo tengo una visión de la vida, de las cosas, de lo que a mí, desde lo que uno es, qué es lo que uno puede proyectar. Porque mi familia es una familia sencilla, mi papá es manipuladora de alimentos, mi papá falleció siendo trabajador de áreas verdes. Entonces son personas de esfuerzo y uno tiene una visión de la vida. Uh-huh. Pero eso no me hace dueña ni omnipotente de las realidades de las personas. Yo creo que hay mucho que aprender. Yo creo que los procesos políticos de candidatura es un proceso de aprendizaje. Claro. Y eso lo otorga la ciudadanía, las personas que están en sus casas. Así que el principal factor va a ser el territorio. Sin duda. La principal lucha que nosotros queremos es efectivamente que ojalá en 4 años más, cuando hayamos terminado el periodo como parlamentario, la persona sienta, diga, pucha, no me arrepiento de haber votado por Jennifer porque estuvo aquí antes, estuvo durante y ahí está. Así que ahí están mis manos del equipo para trabajar y ojalá esperamos que la ciudadanía nos dé una oportunidad a esta generación joven. Así joven y de la política. Que eso es más complejo, ¿ah? Joven ni tan joven. Es un adulto joven. Un adulto, sí, porque un adulto si tú me dices que tienes 15 años de militancia, uno, ¿cuánto? 15 más o menos. Entonces uno empieza a sacar su cuenta. Entonces, sí, bueno, no somos tan aunque la juventud dice ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dice el compañero Allende. Pero no, la juventud es el hecho de la renovación en la política. O sea, hoy día significa ser joven, estar en estos procesos dentro de las estructuras partidarias. ¿Cómo no? Jennifer, bueno, te agradezco mucho. Vamos a quedar expectantes entonces a una semana más, el próximo lunes, a ver si vuestro nombre, ya que ya está ratificado y ya aparece mencionado por el Comité Central, logre plasmarse definitivamente en la papeleta el día 21 de agosto.
Eso esperamos. Así que muchas gracias por la Por invitación. favor, Que a tengan tus todos órdenes. un excelente día. Muy bien, y bueno, lo que va quedando de semana.